Vamos al aire. Ahí se están sumando. Hola, buenas tardes. Vamos, ahí se están sumando algunos participantes, van llegando de a poco. Vamos a esperar un minuto para que podamos llegar al número más o menos de gente que está inscrita. Bueno, les doy la bienvenida. Mi nombre es Eugenio Grove, yo soy director del Laboratorio de Innovación y Creatividad de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de Diego Portales. Y en un ciclo de charlas que están vinculadas directamente con el área de la sustentabilidad y la economía circular, que es lo que nos compete como laboratorio, tenemos hoy día la virtud de tener muy buenos invitados, pero sobre todo una profesora, también de la escuela, que es especialista en estos temas, quien va a ser la moderadora y directora de este seminario. Por lo tanto, los quiero dejar a todos y a todas con Valeria Ginsberg para que ella proceda a presentar a nuestros invitados y continuar con la exposición. Y más adelante nos volveremos a ver. Eso, muchas gracias. Voy a dejar esto así, ¿no? Me descuido. Hola, hola, muy buenas tardes. Hola, oye, un gusto estar acá. Qué mejor que conversar con Franz Kramer, Pedro Mancilla y luego Eugenio Grove, todo lo que nos compete de la sostenibilidad, medio ambiente, un tema tan interesante y que tenemos que estar cada día más de la mano, vincularnos, porque finalmente a todos nos compete de una u otra forma. Yo les doy las gracias, Franz Kramer y Pedro Mancilla, por haber aceptado esta invitación y dar esta pequeña charla a los alumnos de diseño y la escuela en general abierta de la UDP y quizás otros participantes que le hicimos bastante abierta esta invitación. Bueno, vamos a partir con Franz Kramer. Luego, para todos los que nos están escuchando, seguiremos con Pedro Mancilla y luego vamos a generar una ronda de preguntas, así que los invito a sacar su lápiz y papel, a hacer preguntas, todo es bienvenido, es el momento de exponer y sacar todas sus conclusiones y cuestionamientos como tal. Bueno, Franz Kramer es diseñador, casualmente, de nuestra misma universidad, de la UDP. Fue profesor adjunto de diseño editorial y fundador de Enfaena. ¡Wow! Gran empresa, gerente comercial de Enfaena, experto en reciclaje de materiales y colaborador en Pacto por los Plásticos de la Fundación Chile, de SOFOFA. Así que muchas gracias, Franz. Todo tuyo, te dejo las pantallas y qué interesante tema. Oye, muchísimas gracias primero que todo por permitirme estar acá. Desde el primer minuto, Valeria y Eugenio, que me invitaron, no dudé en decir sí. La verdad que para mí esta instancia de conversación, sobre todo en épocas que están muy revueltas, hay mucho tema también asociado al emprendimiento, al tema de la sustentabilidad. Es un tema que a mí me convoca y me mueve porque de alguna manera yo me he transformado en ese actor que quise ser en función de las habilidades y de la experiencia que me produjo haber estudiado diseño en la Universidad de Diego Portales en una época que fue muy, muy linda, que me llevó a los mejores momentos de mi vida en el mundo universitario. Y bueno, y hoy día la idea mía es contarles un poquito, porque esa es la idea. Yo también tengo como misión hoy día, tengo ganas de contarles un poquito de lo que ha sido mi día después de, ¿cuánto? Casi 18, 17 años desde que me fui de la universidad y a buscar mi mundo.
y hoy día me encuentro en una situación que jamás sospeché que podía llegar a estar y que con todo gusto se las comparto. Entonces lo que voy a hacer ahora, entiendo, vamos a compartir la pantalla. Buenísimo, Y voy a apagar mi cámara. Gracias. confírmame si se ve bien. ¿Se ve perfecto? Perfecto. Ya, Súper. déjame ver pantalla completa. Sí, algo no... a ver, aquí. Ya, ahí está perfecto, ¿se ve bien? Muy Sí. bien. Perfecto, bueno, como bien decía Valeria, mi nombre es Franz Kramer, soy diseñador gráfico en la Universidad Diego Portales, titulado por ahí el 2003 o el 2004, algo así, ya no me acuerdo mucho. Fundé una empresa que se llama Faena, que ya voy a explicar, y hoy día mi gran talento, por decirlo de alguna manera, en lo que ha sido mi paso por el mundo del diseño y el reciclaje es la relación que tengo con los materiales, no solo plásticos, sino que de todo tipo asociado a reciclaje. Y eso me ha transportado también al mundo del diseño, de la creación de estos plásticos y de estos envases para poder aportar toda mi experiencia desde el mundo del diseño. Bueno, yo me gusta contar esto de alguna manera desde el punto de vista de una historia, y yo lo cuento como tal. Había una vez un mundo perfecto, un mundo en que había una plantita, esa plantita alimentaba a unos restos orgánicos, luego esos restos orgánicos generaban una bacteria, un hongo, y esa consecuencia traía un ecosistema cerrado, de las cuales habían seres vivos, partículas, materias que se nutrían y vivían de una forma cerrada, en un ciclo que algunos llaman el ciclo sin fin o el ciclo perfecto de la naturaleza. Y así funcionaba todo porque cada cosa era directamente dependiente o le generaba un impacto a otra cosa y todo era redondo, perfecto y funcionaba cíclicamente. Pero un día llegó un señor llamado Sapiens, ese señor Sapiens empezó a desenvolverse en este mundo perfecto y empezó a entender que él era capaz de alterar esa naturaleza para poder sacar provecho de muchas cosas que le otorgaba la naturaleza y de alguna manera fue el fin del ciclo perfecto y de alguna manera esa naturaleza que nosotros entendíamos como el ciclo sin fin. Esta historia corta resume un poco lo que les quiero contar, porque a partir de ahí la revolución industrial, todo lo que ha sido la llegada del hombre, la creación de la industria, de la máquina a vapor, de la producción en línea, todo ha generado también y directamente lo que nosotros llamamos como la economía lineal. Entonces, en ese aspecto, las cosas que fueron sucediendo en el futuro posterior a la llegada del hombre se transformaron en muchas cosas y aquí yo parto con una portada de la revista Life el año 1955, desde la ignorancia de lo que pudiera ser el tema de la producción del botar, del consumir y desechar. Fíjense lo impresionante que es pensar que esta era una portada que tenía un fin desde lo glorioso, de esto de la producción, de consumir, crear y desechar, sin tener conciencia alguna de lo que podría llegar a impactar y a lo que hoy nos convoca. Entonces, una solución de diseño de un tema industrial se transformó en algo que en ese minuto era de celebrar y hoy es el principal enemigo que nos azota en el mundo de la sustentabilidad. Y nace un poco también, de alguna manera, la cultura de lo desechable. Aquí hay 4 situaciones un poco extremas, pero no menos absurdas, de cosas que realmente pasan. O sea, nosotros no nos damos cuenta que día a día consumimos y desechamos. Muy pocos nos preocupamos del mundo del reciclaje y cuando nos preocupamos del mundo del reciclaje en las casas, se podría decir que nos llenamos de algo muy parecido a esto y en ese sentido, cuando uno se hace consciente de lo que es la generación de residuos, nos damos cuenta del real impacto. Acá, mostrarle un poco el fenómeno del packaging de lo absurdo. Muchas veces confundimos diseño
con una solución que tiene impacto en algo que es tan menor, pero que termina siendo algo tan terrorífico. O sea, imaginar que un plátano, un solo plátano, está contenido, y esto es cierto, o sea, no son fotos inventadas, está contenido sobre una bandeja de poliestireno expandible, con un sello de plástico flexible también, polietileno baja densidad lineal, para vender una cosa que por sí sola tiene su envase, que es la cáscara del plátano, y que no necesita otra cosa más que eso. O las uvas, que con su racimo mismo son un packaging perfecto y que juntas se pueden transportar y sin ningún problema, pero llegamos a estas sutilezas tan increíbles como la necesidad de consumir de una forma innecesaria. O estas mismas paltas, o aquí se repiten nuevamente estos productos. O sea, hemos llegado a la inconsciencia de producir, consumir y desechar desde la visión de lo innecesario. O sea, yo miro la imagen de arriba del plátano a la izquierda y me da un triple infarto de verlo, porque lo encuentro absurdo y estas cosas pasan. Entonces, bueno, aquí un par de ejemplos más, pero es lo que estamos viviendo, y un poco la pregunta es ¿qué está pasando? O sea, ¿en qué minuto llegamos a esto? ¿Por qué creamos estas necesidades? ¿Qué nos lleva a ser tan cómodos, tan poco eficientes? Entonces ahí surge un poco la pregunta del diseño. ¿Qué puede aportar el diseño? ¿Qué estamos haciendo como diseñadores? ¿Cuál es nuestro mensaje más allá de lo que significa diseñar algo bonito o funcional? Pero hoy día hay un tema de no solo un doble impacto, hay un triple impacto. ¿Cómo afecta esto posteriormente una vez que como diseñadores generamos un producto y lo llevamos al mercado? ¿Qué pasa con eso? Nosotros ya no podemos, de alguna manera, no considerar el tema del diseño como un socio estratégico medioambiental. Entonces, un poco lo que yo les decía, la llegada del hombre se transformó en esta economía lineal, que de alguna manera la economía lineal, como dice ahí, funciona bajo el sistema en el que todo lo fabricado tiene un fin y termina por salir del ciclo productivo. O sea, producimos, consumimos y desechamos y se acabó. Entonces la economía lineal se basa en estos dos grandes principios, que es el crecimiento económico permanente y el constante consumo, que es materia prima, producción, consumo y desecho. O sea, generamos y producimos y desechamos y no nos preocupamos. Es lo que llamamos la economía lineal. Entonces, posterior a eso viene este tema de la economía del reciclaje, que es tratar de reducir la cantidad de basura que arrojamos al planeta, recuperando y reutilizando los desechos o materiales sobrantes. Llega esta nueva cultura del reciclaje, y que muchos han visto en propaganda y este tipo de cosas, como el código de las 3R. Reducir, reutilizar y reciclar. Pero aquí nos encontramos en un problema que es solucionar un problema aguas abajo cuando el problema es aguas arriba. Nosotros hoy día, y también un poco lo que me ha pasado como diseñador desde el mundo de la sustentabilidad, es que nosotros ya no podemos trabajar aguas abajo, porque mientras más amplia es la pirámide hacia abajo, el problema es 1000 veces más exponencial. Entonces, ya hoy día lo que hoy día ya estamos hablando es que olvidarnos del reciclaje. O sea, el reciclaje es una consecuencia posterior a un problema de diseño. Si llegamos al final para capturar el residuo, fantástico que sea reciclable, pero la mirada hay que enfocarla desde el diseño de la economía circular. Y la economía circular básicamente es, como dice ahí, un modelo económico que tiene como objetivo reducir el impacto ambiental relacionado a la generación de residuos y promover un modelo económico circular. O sea, básicamente todo lo que no dije anteriormente, sino más bien, cuando diseñamos y pensamos algo, esté pensado para volver a su casa, a volver a tomar ese mismo residuo, ese mismo producto, y darle vueltas infinitas sin la necesidad de tener que extraer recursos de la tierra o de otros sistemas para poder generar un residuo que puede ser eventualmente recuperado si tiene una buena propuesta de diseño. Entonces, esta economía circular, como digo ahí, es exactamente esto, es un modelo circular en el cual algunos grandes pensantes ya de este tema han escrito hartos libros, y hay uno que habla de la cuna a la cuna. Al principio no hablaba de la cuna a la tumba, súper bien, pero en realidad el modelo es de la cuna a la cuna. O sea, extraemos materias primas, diseñamos, producimos, distribuimos, consumimos, reutilizamos, recogemos
y la idea es que nuevamente eso no es que vaya a reciclaje propiamente tal, sino que vaya nuevamente a materia prima, porque la economía circular no se trata de capturar una botella para transformarla, por ejemplo, en un clamshell, en un envase de uvas o de arándanos. Ese es un subproducto de una categoría de la cual no estuvo diseñado el envase. Entonces, siempre hay que pensar que lo que fue diseñado para algo vuelva a circular para lo mismo. Entonces aquí el primer resumen es que partimos con esta economía lineal, pasando a la economía del reciclaje para luego hoy llegar a lo que estamos todos trabajando en Chile, y ya les voy a contar qué es la economía circular. Aquí ya un poco contarles mi historia. Yo me titulé, como les contaba, en el 2003, tuve el gusto de trabajar con varios profesores en la universidad en esa época y ser quizás algo más que profesor ayudante, porque al final me hice cargo del curso entre 1 o 2 años, pero para mí el tema del diseño fue el trampolín a mi destino, porque a mí de alguna manera me pasó que yo terminé la universidad, armé mi oficina de diseño, pero siempre había algo que de alguna manera me decía que, chuta, falta algo que no me completa, falta algo que no me completa. Y el 2006 me pegué un viaje de esos que les digo a todos que hay que pegárselo. Es un viaje solo, para mí fue un encuentro conmigo mismo, parar un rato, pensar, un viaje de 3, 4 meses. Y en ese viaje, como dice ahí tal cual la lámina, una botella de PET en el camino cambió el rumbo de mi vida. ¿Qué me pasó? Perdón, la fecha es 2013 la anterior, no el 2016. Me pasó que llegué a Alemania y estando en una feria mundial, habían cientos de miles de personas, y estando en la feria me di cuenta que terminaba toda la presentación, el evento, la gente, los jóvenes que consumían bebidas, incluso cerveza en los parques, en las ferias, todo esto, no hubo ni una persona que no se llevara sus botellas de plástico. Y para mí, la botella de plástico en mi país es basura. O sea, en esa época no es reciclaje, ¿de qué me estáis hablando? Entonces, un poco me pasó ver, ¿y qué haces con esta botella? Y siguiéndole un poco la trazabilidad a la botella, me encontré con centros de valorización de reciclaje, donde había máquinas estratégicamente posicionadas en la ciudad para que la persona aportara la recolección y fuese pagado o recompensado con un ticket que hasta el día de hoy funciona, que se llama el Fund. Y el Fund básicamente es un descuento en tu compra que te premian por el hecho de haber recolectado ese producto y haberle facilitado el sistema de gestión de recolección a la municipalidad o al país. Entonces, cuando yo vi eso, dije, o sea, esta cuestión no puedo dejarla de lado de mi vida, yo no puedo volver a Chile y seguir con mi oficina de diseño, esta cuestión es un antes y un después. Y en ese minuto llego y empiezo a meterme profundamente en el mundo del diseño, del mundo de la sustentabilidad, y empecé a meterme a ver qué están haciendo empresas grandes como Coca-Cola, como CCU, como Embonor, qué hacían con las botellas, qué es lo que pasaba después de que una botella se producía y se descartaba. Y me fui dando cuenta que en esa época muy poco se hacía, si bien habían intenciones mínimas de recolectarlas para transformarlas en otros materiales, había un potencial gigante, 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 y me di cuenta que si yo era capaz de tomar ese residuo, darle un valor y llevarlo nuevamente a un nuevo negocio circular en el cual eso se transformara en materia prima para fabricar cosas, me iba a abrir unos horizontes jamás sospechados. Y ahí me meto en el mundo del reciclaje de botella, y estando en el reciclaje de botella me encontré con el reciclaje de la oportunidad de las tapas, de las etiquetas, de los bidones, del cartón, del aluminio, de la chatarra, de la madera, y empecé a llegar a un mundo que tú no te podías imaginar, que todo eso se produce en un contexto de producir para que nosotros nos tomemos algo y lo desechemos, y hay cientos de miles de oportunidades. Entonces, veo esta oportunidad y armo En Faena. En Faena básicamente es una empresa que se dedica a hacer diseños e implementación de programas cero residuos. O sea, lograr que los productores generen un modelo de negocio desde la fabricación del producto, cual sea, basado en una economía circular permanente. O sea, esto quiere decir que todo lo que hagan esté pensado para tener una valorización 100%. Y lo que hacemos nosotros finalmente es
incorporarnos como agentes de diseño, de packaging, de entender que todo lo que las decisiones que ellos toman impactan en temas de consumo y diseño. Nos empezamos a posicionar como un agente estratégico de decirle, si tú haces este material, no vamos a poder hacer esto. Si haces esto, va a perjudicar esto. Si generas este tipo de producto, el usuario no va a entender qué hacer. Entonces, empecemos a acotar las líneas, empecemos a trabajar los ecodiseños, empecemos a trabajar las decisiones para que tu oferta de valor tenga un impacto mayor en el consumidor. Y así tú te diferencies de la competencia y empieces a trabajar en el tema de la sostenibilidad. Imagínate esto el 2013 que no era tema. No era tema, no era tema, no era tema. O sea, en verdad cuando partimos no se hacía mucho y nos fuimos metiendo en este sistema y también generamos un producto que se llamaba Cero Residuos a Relleno Sanitario. Es que logramos que las empresas y en general todos los que atendemos, mediante todo nuestro trabajo, logramos que todos los residuos que ellos generen para producir un determinado producto no se vaya ninguno a relleno sanitario. Es más, nosotros les compramos todos los residuos que ellos tengan y los llevamos a plantas de reciclaje, ya sea en Chile o en el extranjero. Entonces, por medio de gente, maquinaria, trituradores, compactadores, peletizadoras, nosotros fuimos formando este modelo de negocio en base a diseño, 100% diseño, y logrando hacer que las empresas encontraran el valor de esta oferta que le hacíamos nosotros como diseñadores, y fuimos encontrando un mundo y un espacio. ¿Por qué? Porque entendemos que el residuo no es un residuo, es un recurso, y es un recurso que no tiene límites. Hoy en Faena ya somos 200 y ahora esta presentación tiene un par de meses, ya somos más de 200. Entonces, hoy día pensar en que una idea como esa logró trascender en función de diseño y sustentabilidad es lo que hoy día me trae aquí y lo que me pone tremendamente contento. Entonces, para ir cerrando un poco los mensajes, es que no se olviden de estos conceptos. Economía circular, economía circular, economía circular. Es el futuro. O sea, como diseñadores ustedes tienen que tener conciencia que todo lo que hagan va a tener impacto. Y todo lo que ustedes diseñen va a tener un sistema cerrado en el cual ustedes tienen que pensar. Entonces, por eso la economía circular es colaborativa, la economía circular es diseño. Qué rico. Ustedes están ahí en las tablas del diseño, ustedes tienen las riendas de las decisiones. La economía circular es desarrollo. Chile, todos sabemos que es un país minero, es un país de la construcción, agrónomo, pero aquí podemos crear un modelo económico que puede permitirnos ser pioneros en Latinoamérica y tener un mercado que nadie ha tenido. Entonces el diseño hoy se puede transformar en un agente impresionante para levantar un modelo de economía en Chile que jamás ha existido. Entonces aquí alguna frase: el desafío de tener un packaging sustentable debe ser permanente. El consumidor es cada vez más consciente, tiene acceso a mucha información y eso lo transforma en un actor exigente y preocupado por el medio ambiente. Todos sabemos lo que es tener un teléfono en la mano, la cámara, redes sociales. Hoy día todos tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Y es responsabilidad de todos ser sustentable, pero principalmente de quienes ponen los productos en el mercado. Por eso es tan importante llegar como diseñadores a los productores. Y educar a los consumidores es fundamental, ya que en nuestras manos está el destino del residuo. Es muy fácil pedirle a la gente que vaya a los puntos limpios, pero si tú no le das las herramientas y las condiciones para que se pueda hacer bien, de nada sirve. Entonces, esto quizás es más técnico, lo puedo dejar enviado en la presentación, pero tiene que ver en cómo crear valor en la estandarización de la infraestructura en Chile. Básicamente, muy acotadamente, la idea es pensar en la monomaterialidad, en la estandarización de los materiales para generar un volumen que genere la infraestructura y traccione la demanda para el desarrollo del mercado. Quizás en otra oportunidad, Eduardo y Valeria, podemos hablar un poco más, perdón, Eugenio, podemos hablar un poco más de esto que es más técnico, pero básicamente la idea es poder entender esta mirada del diseño y saber un poco los problemas que enfrentamos acá. Datos como estos: 8 millones de toneladas son los plásticos que se vierten en el océano al año. O sea, aquí los datos son aterradores. O sea, se estima que para el 2030 para el 2050 en otras láminas, habrán más plásticos que peces en el mar. Y esos son estudios, no son bromas, o sea, son estudios realizados por ONG, de todo, y es difícil de asimilar que esto es una realidad.
Entonces, y todo esto va básicamente también por el diseño del plástico, porque nosotros lo creamos y por lo mismo nosotros debemos hacernos responsables de manejarlo. Otro aspecto es que, y funcionalmente hablando del plástico, que es el gran problema hoy día de la sustentabilidad o del tema que todos están viendo en el mundo, es que todo está hecho de plástico. Y la verdad que el deshacerse del plástico es poco viable, porque reemplazar el plástico hoy día es muy difícil. Entonces lo mejor que podemos hacer es saber relacionarnos con el plástico y ahí hay un tema de diseño. Entonces ahí vemos los autos, la tecnología, el mundo de la salud, de la construcción, todo está hecho de plástico. Entonces la solución al problema del plástico es el mismo plástico y en consecuencia el diseño. Todo tiene que ver con diseño. Datitos cortos para ir cerrando. Actualmente en Chile se recicla solo un 3% de lo que desechamos a nivel domiciliario. Imagínense las oportunidades que hay en ese espacio. 17 millones de toneladas al año de residuos en Chile se generan a nivel domiciliario más industrial. Y el 50% de la basura de las casas es orgánico. Anótense ese dato, es orgánico. Si hacemos compostaje, los que tenemos casa, eliminamos el 50% del problema y eso es una realidad. 30% envase y embalaje, 20% otros residuos. Se recicla un 10% del total. Otro dato es que nosotros cada chileno generamos al día 1,5 kilogramos de basura. Impresionante. Entonces siempre y nuevamente desde el diseño es que hay que invertir la pirámide, o sea, prevenir que el residuo se transforme en residuo, luego reutilizarlo, luego reciclarlo, tratar de darle una valorización y por último eliminarlo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos y compromisos para Chile en este tema? Hay una nueva ley que les invito a estudiarla, no vamos a profundizar ahora, que es la responsabilidad extendida al productor. Básicamente, el que contamina paga. Esa es una realidad que viene y que ya está aprobado y que el 2023 va a estar en curso en Chile. Hay lo que yo les conté anteriormente, hay un pacto por los plásticos en Chile que es un programa de Fundación Chile que busca la regulación de los plásticos de un solo uso. Y en este caso la buena noticia es que todos los grandes productores de envases y embalaje están obligados a declarar el impacto ambiental que van a tener en su diseño de plástico y envase para eliminar y minimizar para que de aquí al 2050 seamos carbono neutral y plástico cero. Hay metas también con acciones concretas. Hay un gran proyecto que también está en los supermercados que lo han visto, que es el proyecto del ministerio, que es el sello de Elijo Reciclar, en el cual estamos certificando empresas que efectivamente están haciendo envases, que en base a su diseño son 100% reciclables. Entonces ahí también los invito a meterse a la página del Ministerio del Medio Ambiente a ver este programa que está en funcionamiento. Y aquí vamos cerrando, entonces un poco la pregunta que los invito a hacerse ustedes como diseñadores y en momentos ya de lanzarse a la industria, al mercado, al trampolín del emprendimiento, es ¿por qué es tan importante el diseño? Porque todo es diseño. Todo lo que hagamos es diseño. Todas las decisiones que tomamos son de diseño. Si ustedes lo piensan objetivamente, en cada acción que tomamos hay un diseño. Diseñamos una forma de actuar, diseñamos un envase, diseñamos nuestra vestimenta, diseñamos nuestra casa, las decisiones que tomamos como empresa, hay un diseño, todo es diseño. ¿Y qué es el diseño consciente? Básicamente es que todo lo que creamos y lo producimos debe ser considerando al medio ambiente como un socio estratégico. Ustedes no pueden olvidarse de eso. Hoy día, estas generaciones y las que vienen son responsables de que esta bola de nieve que va creciendo y va creciendo y cada día crece más, en algún momento empieza a reducirse cuando se aplane el terreno. Pero para eso hay que trabajar mucho. Y como dice Paul Rand, que me encuentro fantástica esta frase, el diseño es simple y por eso es tan complicado. A veces las cosas complicadas y creemos que son grandes soluciones de diseño estético, muchas veces no aportan a los problemas reales, que en este caso es el medio ambiente. Entonces un poco aquí se acaba el tiempo y yo creo que la reflexión hoy día un poco es que a que tengan conciencia de que todas las decisiones de diseño que ustedes tomen tienen un impacto. Y la invitación es a involucrarnos en eso un poco más y entender que también en eso hay una tremenda oportunidad. Así que esa es de alguna forma mi presentación para hoy. Perdón si me excedí un poquito en el tiempo, pero da para hablar muchísimas cosas.
pero eso es lo que hoy día quería exponerle y también agradecerle nuevamente a Eugenio y a Valeria por invitarme, porque para mí también es un espacio muy bonito para compartir con gente que me imagino tenía los mismos sueños que yo tuve, o que tiene los mismos sueños que yo tuve en algún minuto, y que hoy los he podido materializar con este emprendimiento y esta asociación que siempre está presente el diseño en mi vida y en general en las cosas que hago. Así que muchas gracias, y me despido para darle el pase a Pedro en este momento. Así que eso es. Oye, muchas gracias, Franz, te pasaste, tremenda charla, exposición, muy interesante, de verdad, muy actual lo que estamos viviendo, la verdad que sentí como una masterclass de 25 minutos, así como un flash de lo que vemos en el semestre, que gana de tenerte Es que en cada todas lámina es clases. para quedarse pegado un buen Sí, rato, pero yo iba mirando la hora y dije, tengo que volar, pero hay vamos, que volar. que después en las preguntas a lo mejor sale algo. Dámosle entonces el paso ahí a Pedro. A Muchas Pedro, gracias. exacto. Y a todos los que están, nos están oyendo, nos están viendo, los invito a hacer las preguntas y respuestas en el icono abajo, pregunta y respuesta. Bueno, en honor al tiempo, voy a presentar a Pedro Mancilla. Muchas gracias, Pedro, también por estar acá. Muy contenta, obviamente, de que hayan ambos dos aceptado esta invitación. Y les cuento que Pedro Mancilla es facilitador de posibilidades en desarrollo sostenible, socio y director de IUS Latam. Tiene 25 años de trayectoria facilitando puentes de transferencia de tecnología, cultura, sostenibilidad en Alemania, Noruega, Suecia y Costa Rica. Actualmente está en Costa Rica, vemos las lindas palmeras atrás, ¿no? Actualmente asesor gubernamental y de alta dirección desde el diseño ontológico en procesos de complejidad política, industrias estratégicas, desde un enfoque de economía circular. Director y productor de televisión, te hemos visto, Pedro, especializado en el diseño de narrativas de inspiración orientadas a la cultura de innovación, sostenibilidad, y todo esto alineado, obviamente, a los objetivos del desarrollo sostenible. Muchas gracias, Pedro. Te doy el pase. Muchas gracias muchas gracias por la invitación. Coincido con Franz, a veces como en tan poquitos minutos, hablar de la vida de uno es como complejo a veces, y esa retrospectiva como que poco rato a veces uno se da el tiempo de decir qué he estado haciendo y a dónde estoy parado también. Entonces, también pensando en las personas que están escuchando estas conversaciones, como no puedo ver quién está del otro lado, me estoy imaginando quién pudiese estar. Puede ser un colega, puede ser un profe, puede ser un alumno, alguien egresado, alguien en ejercicio, no tengo idea. Entonces voy a contarles mi experiencia, si básicamente voy a partir de ahí, me han pedido que les cuente, voy a pasar por algunas imágenes, así que espero no latear a nadie, y vamos a ir viendo. Entonces le puse a esta conversación: el mundo se inventa en las conversaciones, y es una frase que la heredé de un personaje que les voy a presentar un poquito más adelante en la presentación, que para mí ha sido súper significativa. Conversar es algo que todos tenemos la facultad, porque está en el ADN humano hacerlo, y de alguna forma nos lleva a una posibilidad infinita de crear el mundo que queramos. Y esa magia, como mamífero, la tenemos prácticamente los seres humanos. Yo en los árboles de acá veo monos y tienen otra facultad, en general, pero los seres humanos tenemos la capacidad del lenguaje, y eso nos permite inventar posibilidades. Entonces, para comentar un poquito más en qué ando metido, de dónde vengo, yo cuando estaba en el colegio conocí a un personaje que se llama Vicente Larrea. Eso fue en tercero medio del colegio. Vicente Larrea es un diseñador que a mí me marcó muchísimo, porque yo llegaba de uniforme a la agencia ahí en Los Leones, donde estaba, Los Leones con Ferrer, y don Vicente Larrea me dijo: ¿sabes qué? Tú tenés habilidad, mírate los libros, tenía una biblioteca, y me empezó de una forma a entrenar, y yo cuando entré a la universidad
tenía 2 años de haber estado yendo casi todos los días a la oficina de Vicente Larrea, entonces para mí me marcó mucho. En la oficina de diseño trabajábamos haciendo imagen corporativa de muchas empresas. Nos tocó trabajar y presentar el logotipo de Pisco Capel, que le tengo mucho cariño porque después me topé con esa marca más adelante también en otro proceso de la historia, y así uno va adquiriendo como la sabiduría, las mañas también, etcétera, y en la historia fui conociendo también a otros personajes. Estuve trabajando en Walker Diseño un tiempo con Rodrigo Walker. Me invitaron también a ser parte del equipo docente de la universidad, de la UDP. Estábamos con la Pepa Fonseca, con Hernán Garfias, con Oscar Ríos, probablemente algunos de ellos ustedes los conocen, les tengo mucho cariño, sobre todo a Oscar, muy elegante siempre. Y en ese camino de conversaciones me topé con esta otra conversación bien curiosa también, con 2 personajes que fueron sumamente marcadores para lo que hago hoy día, sobre todo. Primero conocí a Fernando Flores a los 19 años. Fernando había tenido un montón de cargos en ese momento, vivía fuera de Chile, y conocí a Humberto Maturana, que era vecino mío, y lo conocí como vecino. Después caché quién era. Yo a los 19 años no tenía idea quién era la eminencia que era, y con el tiempo, cuando empezamos a trabajar en el Colegio de Ingenieros, en procesos, en talleres, se crea un reconocimiento, una amistad, etcétera. Y con Fernando, que hemos estado trabajando también por largos años en distintos proyectos, sobre todo tecnológicos y con empresas, ha sido bien bonita la experiencia. Muy agradecido de ambos, y siempre son buenos mentores, todos ellos que estoy mencionando. Entonces, saliendo de la carrera de diseño, me invitaron a ser parte de un equipo súper interesante. Yo tuve una muy bonita escuela de marketing en el 2000, más o menos. Tuve, desde que salí de la carrera hasta el 2000, más o menos, un poquito más allá, estuve trabajando como director creativo. Tenía 24 años en esa época, a cargo de las marcas de Unilever. Unilever, una empresa de consumo masivo. Ahí hay algunas de las marcas que ustedes probablemente conocen. Mi oficina como director creativo estaba pasada a detergente, era como una lavandería la cuestión, y hacíamos promociones. A mí me contrataron para vender. Lo que hacíamos a nivel de diseño era súper promocional, era rojo y amarillo, eran los colores que ocupábamos todo el rato en las winchas promocionales de los supermercados. Y de alguna forma me llegó un encargo de parte de la gerencia de marketing de Unilever. Me dice: Pedro, necesito que tú con tu equipo y las otras agencias, porque éramos varias agencias de publicidad que estábamos a cargo ahí, te hagáis cargo de defender a Omo. Omo es nuestro caballito de batalla, tenéis que defenderlo como de lugar. Y estaba justo en esa época entrando Ariel a Chile, Procter & Gamble. Ya, pues estuve metido ahí, y teníamos, me acuerdo, un equipo de antropólogos y sociólogos que hacían hartos estudios de mercado para entender los drivers de los consumidores, y eso lo aplicábamos para todas las marcas. Teníamos como un buen equipo de investigación, de research, para entender cuáles eran los drivers de los consumidores para que consumieran más, para que consumieran el producto y al final llenaran el carro de supermercado a destajo. Eso como fue como la pega que me tocó. Y nos transformamos en un ícono. Fue tan buena la pega que empezamos a hacer ahí, que Chile se empezó a transformar para Unilever en una especie de laboratorio de experimentación, de testeos de alguna forma, para Latinoamérica. Y yo no tenía idea en qué me estaba metiendo, y todas las campañas que hacíamos en Chile las replicábamos en Argentina, después en Brasil, después en México, Colombia, etcétera, y la cuestión se empezó como a desbocar. Esta cosa yo no la podía creer. Yo era súper chico en esa época, tenía un sueldo así que yo nunca vi. Es como raro de hablar de plata, pero era como extraño en esa época, tan cabro chico. Y la agencia empezó a crecer de una forma desmedida. Eran demasiados los volúmenes financieros que manejábamos en esa época. Partimos 5 en la agencia, terminamos siendo 107 personas, y teníamos un edificio ahí en Luis Pasteur, en Vitacura, y teníamos una pequeña oficinita en Shanghái, que la manejaba Juan Antonio, me acuerdo. Y en Shanghái, ahí hay una pequeña fotito de Shanghái, a lo que íbamos básicamente era mirar productos promocionales. Plástico hasta que se te cansa la mirada. Plástico y plástico y plástico, pero en toneladas. Pero en esa época el plástico no era tema, era cómo traer plástico, porque era barato, porque en la medida que colocaba ahí un plástico con un detergente y le decía a la doña casa, por la compra de este fantástico detergente, llévate gratis un super colador de tallarines. Esto, y la doña casa no hacía gran pensamiento, y era parte del cuento. Y básicamente traíamos un barco cargado de plástico
me acuerdo era Los Ángeles, después llegamos a Panamá, después Valparaíso, y se metía a Chile plástico. ¡Pum! Después mandábamos nuevamente las muestras promocionales, lo que queríamos, un vuelo aéreo a Shanghái, decía Juan Antonio, después volvía para acá, oye, vamos para acá, barco para allá, barco para acá, y esa cuestión empezó a mover la economía. Fue una cosa, fueron años, me acuerdo, de estar llevando barcos con container llenos. En Chile, me acuerdo, el presupuesto publicitario que teníamos para Omo solamente, para 2 meses, eran cerca de 300 millones de pesos. Eran cifras así siderales. Y eso obviamente también empezó a traspasarse a otras marcas, etc. Obviamente las ventas de este tipo de empresas sólidas, impecables, somos de alguna forma, uno empieza a revisar como la data de lo que pasó en esa época de la guerra de los detergentes, son casos de estudio, una cosa bien, bien curiosa. Bueno, me encontré con una vieja marca que habíamos creado con nuestro amigo Vicente Larrea. Yo había participado con bien pollo como diseñador, y se nos acerca Capel, que era una empresa también de consumo masivo, pero en el mundo del copete, del trago, y nos dice, ¿sabes qué? Están como estancadas las ventas de Capel, no sabemos qué hacer y hay que desarrollar algo distinto que pueda andar en el mercado. Entonces, nuevamente aplicamos las metodologías de estudios de mercado, de research, y contratamos a los mejores barman peruanos, chilenos, y empezamos a entender de que el pisco sour la llevaba de alguna forma, pero lo que había de una forma no servía, y inventamos un producto que es una especie como de sucedáneo, y mandamos a hacer con un diseñador industrial una botella que tenía forma como de coctelera. Y me acuerdo el día que lo sacamos en el Jumbo, nos llamó indignado el product manager de la marca, y dice, oye, pero no puede ser, un desastre esta cuestión. Y en serio, ¿por qué? Porque la góndola está vacía, se llevaron todo el producto. Y dice, pero eso es súper bueno, le decíamos. Sí, pero es que me quebraron el stock y la bodega no alcanza a llegar con la mercadería. Entonces, bueno, fue un batatazo, sí. Teníamos buena parte de los aciertos que nosotros hicimos en todo ese proceso, se basaba principalmente en que teníamos un buen research. Pero, como a veces algo te hace como un ruidito, empezamos a ver de que más allá de empezar a meter plástico, era interesante empezar a meter valor. Y valor implicaba entender a los consumidores. Muchas de las mujeres en esa época todavía no estaba muy fuerte el Internet. Gran dolor de cabeza que tenían es que grandes masas de mujeres empezaron a trabajar. Y como trabajaban, dejaban solo a los hijos, los papás estaban trabajando, y empezaron, me decía el antropólogo, a sentir culpa de por qué no estaban haciendo las tareas con los hijos, había todo un rollo ahí. Entonces nos vinculamos con el Ministerio de Educación y empezamos a desarrollar ayuda a tareas. Entonces le entregábamos todo el material listo para que la mamá fácilmente y el papá pudieran hacer la tarea y al final resolvieran el entuerto. Bueno, pasó el tiempo y yo creo que me vino como una crisis de propósito ahí. Una de mis hijas, la Tere, que es alumna de la UDP, me dice, papá, ¿en qué trabajáis? Y le conté todo este chorizo del tema del marketing, las ventas, los estudios, y me dio un dolor de guata. Dije, esta cuestión me da cosa estar alimentando un carro de supermercado que finalmente no es como bien hueco finalmente, no tiene mucho sentido. Y decidí, en ese momento había formado mi propia agencia de marketing, me salí de mi propia empresa y le presenté, porque no podía botar a la basura años que tenía de carrete comunicacional y marketero, y le propuse a Canal 13 un proyecto. Dije, oye, en vez de vender consumo masivo y plástico y productos, voy a vender cambio cultural. Eso voy a vender. Y le presenté un proyecto al canal sin saber nada de televisión. Habíamos hecho spot y cosas así, pero un programa de televisión, nada. Y me acuerdo que hicimos el piloto, y como nos faltaba alguien de ponerse al frente de la cámara, me puse yo, filmamos un par de cosas, se lo pasamos al canal, le gustó al canal, y me dijo, ya, pues hagámoslo. Y yo le pedí ayuda a algunas marcas que tenían que nos auspiciaran, y partimos este proyecto de empezar a hacer de alguna forma grabaciones por distintas partes. Y empezamos a recorrer Chile por todas partes. Nos dimos vuelta a Chile, pero de norte a sur, de sur a norte, viajamos a Isla Pascua, para allá, para acá. Fueron una linda época de conocer Chile, hasta que el director del 366 me dice, ¿sabes qué? Está bonito, pero esto sería interesante que fueran a ver cosas afuera de Chile. Y inventamos un proyecto que se llama Desafío 2030. Desafío 2030 es un proyecto bien, bien entretenido. Tiene una mesa multisectorial donde participan el mundo público, privado, la academia, representantes de la ciudadanía. Y lo que empezamos a hacer fue a mapear
donde habían casos interesantes. Y uno de los países que aparecía bien destacado en temas de sustentabilidad, de una forma como de cultura de innovación, que era lo que andábamos buscando rescatar, que intuíamos que Chile necesitaba hacer ese tipo de transformaciones. Entonces el referente era Alemania, y empezamos a ver en qué ciudades de Alemania podían ser interesantes ir a mirar. Y después que mapeamos algunas ciudades, dijimos, ok, mapeamos específicamente en cada una de esas ciudades qué elementos pudieran, qué casos pudiesen haber. Hicimos toda una investigación. Nosotros, mucha de la logística que hacemos lo hacemos a través de metro, taxi, bicicleta, es bien de guerrilla, ¿no? Y nos metimos en el Alemania profundo. Hemos viajado muchas veces a Alemania, y ahí empezamos a mirar casos de sostenibilidad desde ecobarrios, desde huertas tecnologizadas. Fuimos a la Bauhaus para entender bien cómo estaba el desarrollo de las tiny house. Vimos proyectos en el río Berlín de tratamiento de agua, trabajos comunitarios. Ahí está, ¿cómo se llama? El Severin, que es un amigo mío, y con la Nicole, que es una chilena. Nos hicimos amigos. Ellos están haciendo el ecobarrio en el Tempelhof, que es el aeropuerto. Aquí hay unos zapatos que hay unos maceteros, y esa es la pista aérea del ex aeropuerto que tenía Berlín. Súper interesante. Ahí está la productora, la Carla, entrevistado. Aquí está parte de la Bauhaus. Nos fuimos a mirar proyectos de sustentabilidad en minas. Hicimos un trabajo así, y lo seguimos haciendo, porque no hemos parado de hacer proyectos bien interesantes. Y parte también lo que empezó a pasar de que, como el diseño está presente en todo, y está presente en las conversaciones, en cada uno de los puntos que íbamos recorriendo nos dábamos cuenta de que habían conversaciones que detectaban preocupaciones y dolores. Bueno, aquí hay un zancudo prehistórico que encontramos en el Museo de Berlín, y aparecía la palabra regeneración, ¿ya? Cómo el diseño puede ayudar no solamente a la sostenibilidad, sino ir un paso más allá, cómo regeneramos el planeta. Y empezamos a trabajar. La embajada de Alemania en ese momento, que nos había auspiciado para poder llegar a todo este momento, nos contactó con la embajada de Suecia, con la embajada de Noruega también, y empezamos a visitar esos otros dos países. Voy a ver si puedo presentar aquí un poquito en el mapa. Acá hay algunos de los puntos que hemos estado recorriendo. Alemania, evidentemente, no sé si alcanzan a ver ahí, pero son varios de esos puntitos, son las locaciones donde hemos estado trabajando. Digamos, me acuerdo, acá había una cantidad de pocos grados de temperatura en Trondheim, en Noruega, y allí, en cada uno de estos puntos, de alguna forma, empezamos a develar situaciones, casos, personas, redes, y nos empezamos a conectar con un mundo de posibilidades. Más allá de ir a grabar, nos empezamos a ser amigos de las personas. Eso es súper interesante. Buena parte de lo que uno hace conversando es entender la preocupación del otro, manifestar la tuya, empezar a vincular, ver mundos de posibilidades, y eso sucede así. Nos llamó el Construye 2025 por lo que estábamos haciendo, y empezamos a trabajar en la hoja de ruta de economía circular para el mundo de la construcción. Hoy día estamos asesorando también al grupo de la Cámara Chilena de la Construcción y las empresas en cómo aterrizar esto. Estamos trabajando con GIZ en hidrógeno verde, estamos trabajando con Más Cultura en turismo sustentable, en YE con procesos industriales. Entonces, lo que les quiero decir es que buena parte de las conversaciones que uno va generando con todos estos grupos te va llevando a abrir nuevas oportunidades. Hoy día estamos en Costa Rica, en conjunto con otras cosas en paralelo que estamos haciendo. Estamos trabajando con la protección de la bahía de Tamarindo, con la Embajada de Canadá, y con la prevención de la llegada del plástico, con la instalación de infraestructura que capta de una forma las aguas lluvias que traen plástico, y cómo llevarlo a las plantas de tratamiento. Entonces, el poder de diseñar conversaciones aparece súper interesante, y eso es la ontología del lenguaje, la capacidad de entender el lenguaje como un espacio de diseño, que si bien yo me alejé del mundo del Photoshop, del Illustrator, del Freehand en algún minuto, me metí en el diseño de conversaciones políticas, de diseño de discursos, de diseño de declaraciones, diseño de ofertas, pedidos, etcétera. Y eso es parte de lo que hemos estado generando. Hoy día sacamos hace poquito un producto bien entretenido que se llama Voz Futuro. Lo pueden encontrar en la página web. Voz Futuro es un juego didáctico súper entretenido, enfocado a educación, para instalar la conversación de la colaboración que habla Franz también. Y parte de eso es lo que yo les comentaba al principio. El mundo se inventa en las conversaciones. He hecho un resumen rapidito en la que hemos estado moviéndonos, y ya no más la lata aquí, me voy a desconectar aquí la pantalla. Ahí está, Valeria, no sé si me pasé en el tiempo, no, ni miré la hora. Estamos perfectos. En realidad, como que
Por lo menos me pasó, me extrapolé y empecé a viajar y tomé el avión y recorrí países Muy bueno. y maravilloso. Y recordando viejos tiempos también de estudio de sostenibilidad en Alemania. Muy, muy interesante, Pedro. Y qué interesante también como tu postura, porque siempre uno como en la varada del diseñador es el diseñar sosteniblemente, pero tú lo haces como facilitador, como dice ahí tu currículum, el mostrar de otra forma, el mostrar cómo vivir sosteniblemente, desde que me levanto hasta que me acuesto. Hay tanto por hacer, tantos buenos ejemplos que me parece maravilloso, y me encanta estos dos charlistas porque opuestos pero en el mismo camino, dentro de la misma ruta. Entonces, muy, muy interesante lo que esta charla de hoy en día. Bueno, en honor al tiempo, voy a ver algunas preguntas de los que están participando. A ver, esta metrica que es para Franz. ¿Es rentable abrir una empresa de reciclaje en Chile? Bien al callo la pregunta. Es una buena pregunta. Mm, El mercado del reciclaje, para ser súper rápido, funciona cuando hay estandarización, monomaterialidad, una logística barata y un programa que te permita netear los costos en base a un volumen. Estamos hablando, los materiales de reciclaje son commodities y tienen un valor bajo. No es como capturar oro. Transportáis 100 kilos de oro y ganáis muchas lucas. Transportáis 100 kilos de plástico y no hacéis nada. Entonces, es rentable en la medida que tú logres capturar o tengas un modelo que te permita recuperar a bajo costo y en grandes volúmenes un material barato que permita reinyectarse en el sistema. Y eso es lo que hacemos nosotros. En Faena captura al mes, y lo digo con mucho orgullo porque hoy día somos la empresa que más captura plástico en Chile. Capturamos más de 4.500 toneladas, que es un número monstruoso. Y esas 4.500 toneladas nos permite escalarlo y llevarlo a mercados tanto en Chile como afuera, porque es tanto lo que capturamos que nos da la infraestructura nacional para poder recibirme todo lo que capturamos. Entonces, y dicho de otra forma, es rentable porque afuera de Chile hay un negocio y en Chile recién está creciendo, entonces hay espacio y es rentable. Sí. súper. Gracias, Franz. Pedro, mira acá, pregunta para ti, dentro de tu trayectoria, tus viajes, en fin, de todos los países que has recorrido, por tu perspectiva, ¿cuál es la del mayor desarrollo en aspectos sostenibles en relación a los impulsos de políticas públicas? ¿Cuál ha sido tu visión como tal? ¿Qué país sería Sí, mira, los a mí rankings? la experiencia que a mí me pasó en Alemania, y no sé si ahí coincidimos, Valeria, pero Mm, Alemania tuvo dos guerras mundiales que destruyeron completamente el país. En- sí. Entonces, ¿qué haces con un país destruido? Absolutamente. Hubo inyección económica de un montón de partes y lo lograron rearmar, lo volvieron a destruir, lo volvieron a armar. Se han mandado todos los pasteles que te puedes imaginar. El río Rin estaba contaminado hasta más Mm, no poder. Entonces, ha sido un país que si no lo hacía, se moría de alguna forma. Era una cosa como que ya han vivido el efecto de lo que nosotros estamos hoy día hablando del cambio climático, que como se nos va a acabar el planeta. Estos personajes se les estaba acabando todo ya, porque estaban haciendo todo mal en algún minuto. Pero empezaron a hacer investigación, empezaron a entender que la química, que era un fuerte de los alemanes, le podía ayudar a transformar el tratamiento de las aguas, y empezaron a aplicar inteligencia colectiva en un trabajo de colaboración que mencionaba Francia. Me gusta el trabajo y la colaboración porque mm, lo que te permite es colaborar con el otro, y para colaborar tienes que tener confianza en el otro. Y los alemanes son buenos para confiar en el otro, se los embaucan fácilmente también. Al chileno tú le abrí una conversación y el gesto rápido del chileno es, ¿a dónde me querís? mm. ¿A dónde está la cuestión que me querís? Es todo desconfianza. Entonces, uno de los elementos importantes que en Chile está dificultando la instalación de la economía circular, por ejemplo, es la desconfianza. ¿Dónde gano? A ver, ¿dónde gano? A ver, muéstrame. Y es como todo winner. Y eso nos juega en contra. Entonces, yo creo que aquí voy a pedirle algo.
Se fue la señal. empleadores para como hacer un saumerio chilensis así, para entender de que podemos aprender también de otras experiencias. Los noruegos, obviamente, y los suecos no tuvieron ese impacto en la guerra. Han hecho cosas magníficas. Y aquí en Costa Rica, fíjate que una cosa que a mí me ha llamado la atención es la decisión del país de vivir a un ritmo súper tranquilo, no invertir en ejército, y el presupuesto de ejército destinarlo a protección del 50% del país, de áreas naturales. ¿Quién hace eso hoy día? Es un caso súper interesante. Costa Rica es un caso, es chiquitito el país, ¿ah? Pero es un caso súper interesante. Entonces, Oye, quisiera ahí no sé, yo aportarte creo que muy cortito que Costa Rica es el país que tiene los datos más potentes en términos de sistema REP. Ellos son los pioneros en la REP en Sudamérica y tienen probablemente las políticas públicas más influyentes en temas medioambientales en Latinoamérica. Así que tengo mucha historia de Costa Rica ligado a esto, así que puedo alguien hacía escuchar la tus pregunta ahí, palabras y Franz, que entenderlas. si aceptamos practicantes, ¿eh? Si alguien quiere hacer práctica aquí en Costa Rica, está perfecto para hacer práctica acá, porque además que el clima es súper rico, así que yo les invito a que si quieren hacer práctica en otras partes del planeta también, es bueno viajar. Me gusta esa frase que no sé si la dijo Valeria o Franz, viajar hace muy bien, te abre la mente en las posibilidades que uno está acostumbrado a mirar. Efectivamente, salir de las cuatro paredes, salir de la zona de confort de una u otra forma. Exacto. Para Franz, aparte de educar, ¿cuáles otras herramientas recomiendas para concientizar a los consumidores, considerando el modelo económico que tenemos? Chuta, yo creo que aquí yo creo que es el mejor momento para parar un poquito. Hoy día estamos en una crisis social, ambiental, política, económica que no veíamos hace muchos años. O sea, yo que hablo con mis padres, hablo con tíos, abuelos, o sea, uno te hablan de la época de lo que fue en los años 70 o la inflación de esa época. Quizás no es comparable, pero lo que estamos viviendo hoy día, más el tema de la pandemia, es una instancia de reflexión que uno no puede evitarla. Y en ese sentido, y contestando a tu pregunta, yo creo que la reflexión, la facilidad que tenemos hoy día para acceder a la información y medir el impacto de nuestras decisiones, de nuestros comportamientos de consumo, hoy día es una obligación ser conscientes de las decisiones que tomamos cuando no reciclamos o consumimos un determinado producto. Yo creo que hoy día, y pensando en esa pregunta en específico, yo creo que hoy día es responsabilidad de todos estar arriba del barco, porque al final uno te puede poner este típico concepto que te digo yo, lleno de puntos limpios, pero el problema no es ese, si el problema es entender que esta cuestión, y ahí quizá, no sé si la palabra es que, no es que, no, mejor me confundí entero, dejémoslo en que hoy día con las facilidades que tenemos hoy día las personas de acceder a todo tipo de información, no podía estar ajeno al problema medioambiental y en ese sentido tú tenés que ser parte de la solución y tenés que subirte a este carrito porque ojalá que sea una mala moda no estar en esta, porque hoy día no es tan difícil si ponemos de nuestra parte. Súper, completamente de acuerdo. Como siempre le digo a mis estudiantes, tenemos que subirnos al trencito, a este trencito, si no nos vamos a quedar out completamente, en todo orden de cosas. Y el modelo del consumismo, stop, parar. Y justamente lo que dices tú, esta pandemia nos hemos dado cuenta que menos es más, no es necesario llenarse, ¿no es cierto? Exacto. Pedro, en honor al tiempo, vamos a ir un poquito cerrando, pero acá otra pregunta para Pedro. Mira, dan ganas de conversar y sacar el café, ¿no es cierto? Pero en fin, ¿qué habilidades debería Pedro cultivar o fortalecer para convertirme, pregunta el alumno, un profesional estratégico en la transformación del mundo? Wow. Bueno, esa es una pregunta bien entretenida hoy día, porque la pregunta es, ¿dónde quieres estar contribuyendo? ¿Ya? Como diseñador. Tú sales al mercado y habitualmente, claro, o el cómo están estructuradas las mallas curriculares hoy día, me parece genial lo que están haciendo ustedes en términos de instalar la conversión de la sostenibilidad en la universidad. Me habría encantado tener esa conversión cuando yo estaba en la U. No estaba.
Pero los tiempos van cambiando y obviamente el diseño va acompañando el desarrollo humano. Entonces, la pregunta es, si tú tienes la capacidad del lenguaje, todos la tenemos. Entonces, aprender a conversar para producir acción es una habilidad que es una anomalía en Chile en general. Pero también tenemos una habilidad de mirar los problemas y de resolverlos de forma bien particular. Entonces, en el mundo somos una rareza súper atractiva, los chilenos en general, la cultura chilena. Hay cosas que tenemos que mejorar y otras no, pero la habilidad de conversar para producir acción es sin duda la habilidad más importante. Capacidad de hacer ofertas, capacidad de hacer pedidos cuando necesitas ayuda, capacidad de prometer y cumplir las promesas. Cuando tú le agendas una reunión a un sueco y a las 4, yo llego hoy día siempre mucho más antes a las reuniones. Entonces la impecabilidad es algo que uno como profesional tiene que aprender a desarrollar, y la capacidad de escuchar. Yo creo que es una de las habilidades más importantes y que cuesta mucho desarrollar, es entender qué le pasa al otro ser humano, y entender de que uno le puede hacer una oferta para un buen vivir, desde toda arista. Entonces, ahí te pinté como un set de posibilidades, y todas esas son entrenables además. No es que como que uno le dice, ya, voy a abrir un saumerio para que me lleguen, no, se desarrollan, se practican, son prácticas. Eso te podría decir. Súper. Oye, muchas gracias nuevamente. Genial, ¿qué quieren que les diga? O sea, dan ganas, como dije anteriormente, conversar mucho más, muy interesante, y como siempre también lo converso con mis alumnos, realmente tenemos mucha pega, mucho que ordenar, mucho que diseñar, no solo en productos, sino también en servicios y modo de vida propiamente tal, pero todo por el ámbito de la sostenibilidad. O sea, hay mucho que hacer. Yo les agradezco enormemente y ahora les quiero presentar a Eugenio Grove. Él es director de la Escuela de Diseño del Laboratorio de Innovación y Sostenibilidad. Así que sumamente interesante para los chicos de la UDP, para que el día de mañana sigan formándose en el área, en la línea de la sostenibilidad e investigación de materiales. Se los voy a presentar, es breve. Y nuevamente, muchas gracias. A ti, gracias por la invitación, Valeria. Te pasaste. Y después, Pedro, nos pasamos el Freehand 10, el Photoshop 7. Claro, muy bien. Ay, qué buena. Me encantó esa talla. Ahí me quedé yo. Freehand 10, Photoshop 7, por ahí. Así. El Corel Draw. ¿Se acuerdan del Corel? Oye, animaciones en Flash, Dios mío, por Dios. Bueno, imagínense que... Excelente. Oye, yo Dale, brevemente se nos cayó el carnet de identidad aquí, ¿viste? Sí, pues hace rato. Yo brevemente, por honor al tiempo, hay muchas preguntas también, que Valeria obviamente no las pudo hacer todas, van a quedar guardadas y se las vamos a hacer llegar. Yo creo que esas preguntas les pueden ayudar a alimentar las visiones de generaciones justamente contemporáneas que están en este cuestionamiento. Entonces yo simplemente, para cerrar, y quiero apoyar y aportar, mostrando lo que hacemos en nuestro laboratorio, muy breve, que consiste en poder acoger a alumnos que están en etapa terminal ya de su proceso de estudio, seminario y título, donde principalmente lo que hacemos es vincularnos con otras escuelas, otras carreras, el mundo de la interdisciplina, lo importante, ¿cierto? La comunicación, la conversación, la colaboración, cómo otras disciplinas nos ayudan a entender que todo este proceso entre la empresa y los mercados, hay todo un mundo en que nosotros tenemos que participar, podemos participar como diseñadores, entender que las mermas, los residuos son materias primas, que podemos generar nuevos productos a partir de ellos, pero por sobre todo, hoy día, lo voy a mostrar un poco adelante, ojalá es no generarlos. El tema del cambio del hábito, el tema del consumidor y el usuario. Proyectos breves, hacemos transformación de materiales,
hacemos que los materiales se transformen nuevamente en productos, en el fondo todo el ciclo técnico de volver a darle valor agregado a una materia, intentamos materia prima, ¿cierto? Como comentaba Franz o en algún momento. El desarrollo de nuevos materiales completamente biodegradables, con sistemas basados en la parte biológica. ¿Cómo podemos hablar realmente de materiales compostables? Que podamos lograr entender que el compostable sea tan fácil como poder agarrar un producto, un envase, y meterlo en la tierra de tu casa. Y ojo, porque hoy día nos hablan de compostables, pero son compostables industriales. Todavía no estamos tan preparados para este compostaje domiciliario. Bueno, nosotros en el laboratorio ya hemos logrado este tipo de tecnología muy en sus inicios todavía, pero principalmente, y esto ya es terminando, hoy día estamos completamente alineados con lo que ustedes comentaron, y lo que comentaba Valeria, de el reciclaje ya pasó. Las generaciones de hoy, los alumnos actuales, tienen que entender que el consumidor tiene que pasar a ser más bien un usuario. Entender estrategias de mercados, de productos, de servicios, de toda la comunicación que comentaba Pedro también, pero basado en no generar ese residuo. Cómo armar nuevos modelos que nos permitan llegar al idilio, al residuo cero. Entender, y este es un proyecto en que estamos encaminados hoy día con escuelas, junto a una fundación que se llama Plastic Oceans, estamos encaminados en basta con la colación que genera residuo, promovamos la colación que genere la retornabilidad. Enseñarle al alumno de tercero básico y a su familia y a todo el contorno que lo retornable, lo reutilizable es una excelente alternativa, cual usaban nuestros abuelos. O sea, es cosa de mirar un poco atrás y antes funcionaba todo así. Entonces, educar en el no generar, educar en que la economía del reciclaje hoy día tiene que llamarse esta economía circular. Que no llegue nada, y así vamos a dejar sin pega a Francia. ¿Va para qué? Para cerrar un poco el tema. Me parece fantástico. Con eso quiero cerrar. Nosotros hemos escrito algunos libros, hemos participado en políticas públicas, en las hojas de ruta, estamos muy metidos, muy comprometidos con el fomentar todo esto, toda la área industrial, todos nuestros gremios productivos. Ahí estamos metidos. Así que simplemente me toca a mí cerrar nuevamente. Franz, Pedro, yo creo que lo ideal es poder juntarse algún día presencialmente, ¿no? Y estos temas, y seguir abriendo espectros, seguir abriendo campos, porque visiones yo creo que hay muchas, ganas hay, y lo más importante es enseñárselas a los más chicos. Y no digo solamente alumnos universitarios, yo ya hablo de escolares. Meter ahí está la semilla, ahí hay que plantar, ahí hay que sembrar. Es que se me aprieta el pecho esto, porque me quedaría pegado hablando miles de cosas. Sí. Pero encantado de poder participar en otra instancia, como dices tú, presencial, feliz. Yo puedo llevar cientos de tipos de materiales para conversar sobre eso. Y nada, de nuevo, nuevamente cuenten conmigo, toda mi voluntad y feliz. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, muchas gracias, Eugenio. Entretenidísimo y valioso lo que están haciendo, así que muy agradecido. Eso, seguimos en contacto. Muchas gracias a todos los participantes que asistieron hoy. Insisto, todas estas preguntas se las vamos a hacer llegar, pero ya nos pasamos en 3 minutos, así que no podemos contestar todo. Gracias. Nos vemos. Vamos que se puede. En una próxima. Un abrazo, gracias. Chao, chao.